Como años del pueblo, ¿verdad? Exactamente. Del Eso tiempo, era, sí, del otro tiempo. Ahora sería la palabra nuestro año. esa era la idea. Si se pudiera aplicar el... Pues, o sea, lo importante sería que nosotros ya no necesitamos ayo, ¿verdad? O sea, porque tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos toda la revelación. Lastimosamente estamos entrando ahí a un punto más complicado porque los creyentes de hoy le toman lo que les gusta. Y me gusta esto de vivir por gracia y hago lo que me da la gana. Dios no me reprende y Dios no me castiga porque estamos bajo la gracia. Así que vivamos felices, como que nada está pasando. Tanto grupo, tantas sectas, sí, tanto falso creyente, tanto falso. Exactamente, exactamente. Aún así que el Señor nos dejó su palabra, eso es cierto, pero de una u otra forma se desvían porque la intención es desviarse. La intención de ellos es desviarse constantemente. Entonces van a agarrar cualquier cosa, van a agarrar cualquier cosa. Simplemente vemos con respecto a María, pues la idea de que María, el hijo de María, pues era el hijo de Dios, pues entonces, bueno, entonces María tiene que ser madre de Dios. Y como el Señor Jesús es Dios, entonces ella tiene que ser madre de Dios. O sea, es agarrar cualquier cosa. Ella jamás fue declarada en ese sentido. Y entonces vienen y la declaran como reina del cielo, reina del universo. Y ese es un nombre pagano. Está en la Biblia, pero en el sentido de una mujer pagana, o sea, en el sentido de una diosa pagana, como era Astarot, como era... exacto, y que todo, de hecho, todo ese paganismo viene desde el tiempo de Nimrod, desde la Torre de Babel, ¿sí? Sí, yo también estaba pensando ahorita que aún traducciones de la Biblia también provocan que se desvíen un poco. Cambien el pensamiento. Que cambie, que lo hagan más suave o diferente, distinto. Exacto. Y entonces, incluso yo ya leí unos cuantos salmos, dijeron salmos chapines, a lo chapín, y se oía horrible. Y yo no quise ni seguir leyendo, porque se oía horrible, sentía como una gran falta de respeto, poniéndole un montón de modismos chapines, que chilero, que cosas así, ¿verdad? Entonces, sí, yo sentí tan feo y muchas personas decían, ala, qué chilero, qué buenísimo está eso. Ahora lo entendí mejor. Entonces yo me sentí como que mal, pues, y pienso que muchas traducciones, como bien dijiste un día, la traducción la está haciendo un humano. Ajá. Entonces, y a veces ni son cristianos los que hacen la traducción, pero la gente acepta más esos pensamientos como más suaves, más modernos, como que les gusta más. Sí, lo que pasa es que ya llegando a esas cosas podríamos llegar hasta alcanzar el rango ya de la escatología, porque la idea de Dios era, les doy mi ley, estoy hablando de los tiempos de Moisés, ¿verdad? Les doy mi ley, ustedes obedecen mi ley, yo les bendigo. ¿Y cómo esta ley se va a distribuir, por así decirlo? Bueno, por eso es que yo tomo a los levitas y tomo a los levitas y los levitas se van a encargar de mis ofrendas, los sacrificios, pero ellos también se van a encargar de mi ley. ¿En qué sentido? La van a divulgar, la van a pregonar. Acuérdense que ahí no existían imprentas y no se podía leer y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, los levitas iban a divulgar esto y también esto iba a quedar en los padres. Entonces, los levitas en primer lugar, a quienes tenían que enseñarle a los padres. Los padres le tenían que enseñar a los hijos y los levitas también tenían que enseñarle después de los padres a los hijos. Entonces, la idea es que la palabra de Dios se divulgara entre todos, que todos conocieran, que todos obedecieran. De hecho, desde el tiempo de jueces, diríamos, muere Josué y todo se viene abajo. Porque el tiempo de jueces y el principio de Samuel, el principio del reinado de Saúl estaban terribles, ni siquiera hacían los sacrificios bien. No existía ninguna de todas esas cosas, no estaban obedeciendo al Señor. Cada quien hacía, en el tiempo de jueces, ustedes pueden leer eso al principio, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero ¿y no Dios les había dado una ley? Pues? No, Dios les había dado un propósito.
Entonces, ¿qué pasa en el tiempo de los profetas? En el tiempo de los profetas lo que pasa es que esta idea de Dios se había degenerado tanto, la habían desestimado tanto, que ya no estaba la palabra de Dios entre los sacerdotes, entre los profetas. ¿Sí? Estoy pensando en estos para de sufrir. Estamos viviendo más o menos lo que estás describiendo. Porque para de sufrir no es bíblico. Si el Exacto. Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero es lo que ellos predican y mucha gente le gusta eso. Exacto. Y lo Exacto. sigue. Exacto. Entonces, el Señor por eso es que empieza a levantar a los profetas tratando de llamar a la conciencia. Miren, yo les di una ley, yo les di esto, llama a la conciencia a los levitas también. Ustedes son los siervos, ustedes son los sacerdotes, ustedes tendrían que estar enseñando la palabra. Y lo que vemos en el tiempo de los profetas es que incluso, como les comentaba al principio, hubo hasta prostitución santa, llamémosle, si se le puede llamar así, que es ese tipo de prostitución religiosa que practicaron en aquel entonces. Empezaron a sacrificar a Moloc. Salomón puso ídolos frente al templo. Salomón, y desde ahí empezaron las cosas espantosas, ¿no? En Israel. Entonces, por eso el Señor tenía que agarrar a Isaías. Isaías era de los príncipes. Bueno, agarremos a Isaías y que él sea profeta. Agarremos a Jeremías. Jeremías era un levita. Bueno, entonces agarremos a Jeremías porque sí tenía buen corazón y tenía fe. Y así. Y aquel otro profeta que era boyero, o sea, andaba con los bueyes. Un campesino. Pero el Señor lo tomó por profeta. Entonces, si ya nos vamos hasta el punto escatológico, lo que estamos viendo es que lo que hemos nosotros recibido como iglesia, nosotros no recibimos algo, lo cual vamos a leer, que menciona el apóstol Pablo, no hemos recibido algo que fue enviado por ángeles y que no hubo mediador. Es que nosotros recibimos el evangelio de nuestro Señor. Y el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad quien vino acá a morir por nosotros. Y es eso lo que ahora se está desviando, desestimando, ya no se enseña, ya no se cuida. Imagínense entonces, y por eso les digo, nos vamos hasta el rango ya escatológico, es decir, hablando del fin de los tiempos. Si eso le pasó a los israelitas, que despreciaron la ley dada por Moisés, más adelante vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo al respecto de eso, pero que despreciaron la ley de Moisés, que despreciaron los principios de la fe que Dios había dado, y despreciaron a los profetas que los llamaban y los llamaban y los llamaban constantemente a la conciencia. Y miren lo que les pasó. ¿Qué va a pasar con este tiempo? Cuando estamos viendo una iglesia que, igual o peor, lo que comentabas con respecto a las traducciones, eso es tal vez lo más sencillo que está pasando ahora. La gente se está desviando, la gente se está desinteresando, le están quitando, y sobre todo a quien le están quitando es al evangelio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, evangelizar, pero no hablar del pecado, porque es malo, porque va a tocar susceptibilidades. Entonces el evangelio ese ya no es evangelio. Un evangelio de venga a Cristo y todo se le va a componer, eso no es evangelio. Y es eso lo que se está denigrando, destruyendo y arruinando en estos días. ¿Cómo será entonces el pago que viene? Disculpa tanto comentario, pero yo me voy cuando Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley. ¿Cuánto tiempo estuvo él allá? Estaba Aarón ahí con el pueblo. Uh-huh. Cuando él baja con las tablas de la ley, ¿qué pasa? El pueblo se había desenfrenado. Y es lo mismo que nos pasa ahora. Pero, y esa es la gente cristiana. Exacto, pero considere... de gente cristiana, no te hablo de gente fuera. Considere que ahí no estaba el Espíritu Santo viviendo con ellos. Sí, pero Dios nos guía a través de nosotros. Sí, exacto, pero... Exacto, pero a lo que me refiero es de que la situación ahora con nosotros es todavía peor. Sí, porque tenemos el
Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la salvación, la regeneración, todo lo que hizo el Señor Jesús en la cruz por nosotros. O sea, nosotros no tenemos excusas. Si los israelitas, lo que vemos en ese ejemplo, si los israelitas vemos que no tenían excusa porque apenas Moisés se había ido 40 días allá, ¿qué excusa tenemos nosotros? ¿Verdad? Exactamente. Se puede oír las facilidades que hay ahora. Exacto. 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 Y es a eso a lo que estábamos viendo. Bueno, es en este mismo versículo 19 dice, con respecto a la ley, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Según las traducciones que revisé, pues ahí a lo que se refiere es al mediador, se refiere a Moisés. Ahora, nosotros no tenemos formalmente un mediador, tenemos al Espíritu Santo. Es que es el Espíritu Santo el que está enseñándonos y mostrándonos y revelándonos qué es esto del Evangelio y qué fue lo que hizo nuestro Señor en la cruz por nosotros. Y no es una ley cualquiera, sino que es el sacrificio de nuestro Señor, el principio de nuestro caminar en Él. Y de ahí, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Que seamos sus discípulos. No se trata de que nosotros obedezcamos una ley. No se trata de que nosotros hagamos ciertos mandamientos, sino que seamos sus discípulos. ¿Verdad? Entonces vemos la contraposición. Y de hecho en Corintios, no recuerdo qué pasaje, pero en Corintios se nos habla, el apóstol Pablo dice, estas cosas que pasaron antes, se refiere a las cosas del Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, esas cosas que pasaron antes fueron escritas para nosotros. Para nuestra conciencia, para que veamos, para que no actuemos así. ¿Verdad? Así que a nosotros no se nos puedan olvidar las cosas de antes. Lo que sucedió antes no se nos puede olvidar, pero sí tenemos que entender que ahora nosotros estamos en una posición mayor, pero esa posición mayor indica mayor responsabilidad. Y es eso lo que va a pasar. El mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Aquí está hablando con respecto a Moisés y se refiere con mediador, es como una especie de árbitro, ¿no? Moisés en ese entonces estaba funcionando como una especie de árbitro, se refiere a eso. Ahora, versículo 21 dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque la ley dada, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se refiere ahí? La semana pasada estábamos hablando con respecto a la justicia y es que ese es el punto. ¿Por qué nosotros tenemos que morir? ¿Por qué nosotros vamos a morir? Humanamente, obviamente, ¿no? Pero heredamos la muerte. Desde el principio heredamos la muerte. ¿Por qué? Porque no somos justos. Es decir, el pecado vino a nosotros. Nosotros no somos justos. Ninguno de nosotros es justo. Por lo tanto, Dios da su ley, pero esa ley no puede justificarnos. Puede llamar nuestras conciencias, puede ser nuestro ayo o nuestro tutor, puede ser nuestro cuidador, puede ayudar llamémosle a la nación, porque la nación israelita, especialmente en el tiempo del apóstol Pablo, esa nación israelita pues sí era una nación celosa y con mucha conciencia. Y bueno, en cierta forma podríamos decir todavía sigue siéndolo. Pero se dan cuenta que el apóstol Pablo, el problema con los judíos no era, y se los mencioné la semana pasada, no era, miren ustedes qué pecadores son, miren cómo fornican, miren toda la idolatría que tienen. En realidad no, el problema era su legalismo tan fuerte. Ese era el problema que el apóstol Pablo tenía. ¿Por qué? Porque el Señor ya había purgado, si quieren llamarle así, o limpiado toda esa idolatría y toda esa maldad. No vemos, el Israel del tiempo del apóstol Pablo no es el mismo Israel del tiempo de Jeremías, del tiempo de Isaías. No es el mismo. ¿Por qué? Porque todo eso que pasaron, ahí el Señor los limpió, los purificó. Por medio de toda la experiencia, por medio de toda la ley, todo lo que vivieron, todos los profetas, etcétera, etcétera. Entonces el Señor los limpió. Entonces, tiene su propósito y tiene su bien, incluso bien que podemos ver todavía nosotros, porque en nosotros todavía la ley de Dios se refleja señalándonos y acusándonos. Básicamente ese es el sentido, nos acusa. Y esa es la razón por la cual nos lleva a Cristo, lo vamos a ver más adelante.
La ley nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque nos deja sin salvación. La ley. La ley no ofrece salvación y es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. La ley no justifica a nadie, por lo tanto no puede traer vida a nadie. Solamente puede traer, ¿qué? Acusación, señalamientos y, por supuesto, hacernos entender, esta es la condenación. Esta es la condenación que nosotros merecemos. Con eso mismo se nos deja libres para que podamos buscar a Cristo Jesús como nuestro único medio de salvación, pero la ley de Dios jamás fue dada como un medio de salvación. Con esto quiero decir que Dios Dios la dejó defectuosa. ¿Dios dejó su ley fallida? No, Dios no dejó su ley fallida. El problema es la falla somos nosotros. Porque Dios dice en su ley, si haces estas cosas, entonces vas a vivir. Si todo esto tú lo cumples, entonces vas a vivir. Eso lo dice en su ley. Pero ¿qué pasa? Que el hombre por naturaleza nunca va a cumplir la ley de Dios. No perfectamente. Puede tratar, puede esforzarse, puede luchar por su conciencia, mantenerse en una buena conciencia, lo que hemos estado hablando, incluso como nación. Pero perfectos, santos, justos, no puede. Ni la ley lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Entonces, precisamente por esa razón es que estaba el defecto. Ahí está el defecto. Y es el mismo defecto contra el cual el apóstol Pablo lucha. Miren, si ustedes siguen la ley, tendrían que seguir la ley perfectamente. Y a ver, ¿quién puede seguir la ley perfectamente? Nadie puede, no podemos, no existe ninguna persona que pudiera seguirla perfectamente. Lo único que lo hizo fue Cristo Jesús. Y Él no necesitaba salvación. Él no necesitaba salvación. Nosotros sí necesitamos salvación, pero tenemos que cumplir perfectamente la ley para que pudiésemos tener vida, y eso es imposible. Ninguno podía hacerlo. Y por eso mismo es que vemos en la ley también la idea del sacrificio, la sustitución. Y lo vemos también en el libro de Ruth, por ejemplo, la idea más perfecta sobre el Goel, sobre el Redentor, sobre el rescatador, o el rescatar aquello que se había perdido. Entonces, la ley no podía vivificar, la ley no podía justificar, porque el hombre no podía seguir y obedecer perfectamente la ley. El Señor ya sabía esto y dio la ley con ese, no le quiero decir defecto, porque la ley no es defectuosa. Con ese, no sé qué palabra utilizar, pero Dios dio su ley sabiendo que no le íbamos a seguir, quiero decir, ¿no? Dios dio su ley sabiendo que ningún ser humano la podía hacer perfecta. Precisamente ¿por qué? El apóstol Pablo nos hace entender que la idea era para que quedara libre el espacio para Cristo Jesús. O sea, la promesa que Dios le había dado a Abraham, que siempre fuese vigente, hasta que viniera el tiempo del Señor Jesucristo. Y entonces viniera a cumplirse la promesa. Versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de la Escritura, por medio de la ley. Lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y se me ocurre aquí aclarar de que no se trata de que la fe viniera hasta que Cristo vino, sino se trata de que cuando el Señor Jesucristo vino, entonces nosotros ya teníamos a qué creer o a qué confiar, en qué poner nuestra fe. La fe, acuérdense que existió desde el principio. Solamente hace falta leer el capítulo 11 de Hebreos para ver toda la gran lista, ¿no? De todos los que tuvieron fe. Desde el principio tuvieron fe al obedecer a Dios. Enoc, Noé, etcétera. Todos ellos tuvieron bastante fe. Pero el punto es que venido Cristo Jesús, ponemos nuestra fe en Él. ¿O no? ¿O no la ponemos? Por eso la fe, el tema de la fe es muy importante. El tema de la fe es muy importante a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia. Y de hecho acabamos de leer, y si quieren vamos a ver otra vez para señalarles ese fragmentito
que es el versículo 5 de 1 Timoteo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de la palabra de Dios siempre es fe, pero fe no fingida. El estímulo de la fe. La palabra de Dios siempre va a estimular la fe. Es el versículo 5, capítulo 1. 1 Timoteo. Y por supuesto, estimular el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. Vemos un fallo en el Antiguo Testamento cuando los israelitas quisieron seguir la ley, pero lo hicieron sin fe. Quisieron seguir la ley, pero lo hicieron sin esperanza, sin confianza en Dios. Entonces ahí fallaron. La fe, no podemos descuidar la fe. No podemos obedecer una ley sin fe o no podemos obedecer una ley sin acompañarla de fe, por así decirlo. Y obviamente nosotros ahora no obedecemos la ley de Moisés, pero obedecemos la ley del Señor. Es la ley de la gracia, la ley que está escrita en mi corazón, la ley de mi conciencia. Y la idea es que me acerque a la palabra de Dios, con fe y para fe, para ser estimulado. No porque vamos a obedecer quiere decir que voy a poder hacerme salvo o podemos justificarnos a nosotros mismos. Entendemos que la justificación viene por parte de Dios. Él es el justo y el que justifica. Eso lo escribe el apóstol Pablo en Romanos, que es una parte muy importante. Él es el justo y el que justifica. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él. La gloria al final siempre será de Él. Nos ha dado la ley, o mejor dicho, le dio al pueblo de Israel la ley en aquel entonces para hacer una especie de tutora, una especie de niñera, algo para mientras. Pero ahora ya vino lo perfecto y lo perfecto viene a través de la fe. Y por eso no se nos puede olvidar o desestimar la situación de la fe. Cuando entonces entramos, pues no obedecer la ley de Moisés, pero obedecer una especie de ley, ¿no? Cuando vamos a la iglesia. ¿Y por qué voy a la iglesia? Por obligación. Entonces empieza a ser una ley para mí. ¿Por qué leo la Biblia? ¿La leo por obligación? Entonces ahí no hay fe. Tiene que haber un estímulo, tiene que haber un deseo, tiene que haber un amor por la palabra de Dios. Tengo que estar encontrando algo, lo que acabamos de hacer ahora, el estar reflejándonos a nosotros mismos. La palabra de Dios constantemente hace eso, reflejarnos a nosotros mismos y señalarnos. Nos señala. Esto está mal, esto es incorrecto, esto no está bien. Y tenemos que seguir viéndonos y dejarnos ser transformados precisamente por la palabra de Dios. Claro, ahora ha venido lo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, y gracias al Señor Jesucristo hemos sido justificados. Pero no solamente justificados y lavados, sino tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, el cual nos lava, le llaman el agua viva. Él es el agua viva que nos purifica. Y es gracias a esto que nosotros podemos ser limpios completamente de toda maldad. Dice el apóstol Juan que su sangre nos limpia de toda maldad. ¿Por qué no pasa? Porque no hay fe. Porque no hay fe, o porque la fe está mal, o porque la fe es incorrecta. Porque ponemos nuestra confianza en ciertas otras cosas, ciertas cosas incorrectas, porque no hemos aprendido correctamente la fe. Todas estas cosas pueden pasar. Y lo otro es que no hemos perseverado. No hemos perseverado. Esto quiere decir que somos imperfectos, que vamos a ser perfectos muy improbablemente mientras estemos en este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo siempre habrán faltas, siempre habrá debilidad, siempre habrá cosa incorrecta. Y tenemos que luchar contra todos esos males. Tenemos que luchar contra todos esos males, pero por eso es que necesitamos la palabra de Dios que nos refleje constantemente nuestro ser y nuestras conciencias. El Espíritu Santo entonces hará el trabajo del lavar nuestra alma, transformar nuestra mente y por supuesto en la esperanza y la confianza en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La fe fue dada a los creyentes, pero dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser
revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ahí está la palabrita, ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces es una niñera, es una tutora que nos lleva a Cristo. ¿En qué sentido nos lleva a Cristo? De todo lo que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley nos refleja, la ley nos muestra quiénes somos, nos muestra nuestra maldad y no solamente nos muestra nuestra maldad, sino nuestra sentencia. Y debido a que nos muestra nuestra sentencia, por eso es que nos queda nada más la opción de ir a Cristo Jesús. No vemos nada en la palabra de Dios que nos diga, está bien que hagas estas cosas malas, pero si haces estas otras cosas buenas, le das pan a los hambrientos, le das medicina a los enfermos, con eso no te preocupes, no hay ningún problema, ya saliste adelante. No, de hecho la idea en la ley es la misma idea que vemos en el Evangelio. Lo que vemos en la ley es que el hombre es inmundo y no puede acercarse a Dios, no puede ver a Dios. Y tiene que haber un sacrificio por ese pecado y por esa maldad. Eso lo vemos en la ley. ¿Y de qué nos está hablando? Nos está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual todos nosotros seríamos justificados. Entonces es un abandono. La ley nos muestra nuestra maldad y nuestra condenación para que entendamos que necesitamos el rescate que Dios nos da para poder reconciliarnos con Él. Es a eso a lo que se refiere, para llevarnos a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Vean qué importante. ¿Y será que ese efecto todavía continúa así? Porque el evangelismo, es decir, yo no evangelizo a un asesino diciéndole, crea en Cristo Jesús y todos sus problemas se le van a componer. No evangelizamos a un drogadicto diciéndole, bueno, crea en Cristo Jesús y se acabó. Empezamos evangelizando diciéndole, es que usted es pecador y usted está lejos de Dios y usted va a ser condenado. Ese es el principio. Y ese es el principio del cual la ley nace. Estas cosas están mal, estas cosas son desobediencia a Dios y estos que practican estas cosas merecen la condenación. El efecto todavía sigue. El efecto todavía está ahí. Es muy importante. Y es más importante ahora. Ahora lo que vemos es una sociedad que todo está bien. La fornicación está bien. El adulterio está bien. Todas las cosas están bien. Y vemos una sociedad, incluso creyentes, que van a fornicar, que sus hijos van a fornicar. No hay ningún problema. Dios nos ama a todos. No hay ningún problema. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y eso está en el Antiguo Testamento y es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora. Solo que ahora lo estamos viendo a una escala global, precisamente ¿por qué? Porque Cristo Jesús vino. Es decir, al venir lo perfecto hay una mayor responsabilidad y al incumplir con esa mayor responsabilidad viene un mayor castigo. Ese es el problema. Entonces, la ley no es lo perfecto, pero la ley sigue empujando a la gente. ¿A dónde? A Cristo Jesús. A la salvación que solamente Cristo Jesús nos da. ¿Por qué? Porque esa ley, o sea, esos decretos, ese conocimiento de que esto es incorrecto, de que esto es malo, que de eso habla el apóstol Pablo, me deja solo, me deja abandonado, me deja incapaz. Me hace entender que yo soy incapaz de transformarme a mí mismo, que soy incapaz de cambiar, que soy incapaz de ser otro, que estoy preso, no en la ley formalmente, aunque sí estaría ahí bajo la ley, pero estoy preso en la maldad y esa maldad me condena y ya me ha condenado y no tengo ningún rescate o escape. Es por eso que viene el mensaje del Señor. Es entonces donde viene la esperanza, a través del mensaje de Cristo Jesús. Entonces existen algunas personas ortodoxas que no les gusta. Y digo ortodoxas en los dos lados. Ortodoxas del lado judío y ortodoxas del lado cristiano. Hay muchos cristianos que no les gusta la ley y desechan la ley.
Es cierto, no tenemos que obedecer la ley, pero no se trata de desechar la ley, si igual es palabra de Dios. Y están, por supuesto, el lado judío que no recibe para nada del Nuevo Testamento. Pero lo que pasa es el problema que se quedan solos con la acusación, se quedan solos con su pecado, se quedan solos con su maldad. Y lo único que les queda es seguir haciendo cosas buenas y seguir haciendo lo malo y a ver qué pasa. Pero la esperanza el Señor ya se las había dado. Dice entonces el apóstol, todo el Señor lo encerró bajo pecado, todo. El Señor lo dejó encerrado bajo pecado para que solamente quedara la esperanza por medio de la fe. Esa es la idea. Entonces, son varias cosas que hemos considerado el día de hoy, pero tal vez siendo nosotros que somos evangélicos y que estamos más detenidos en eso, pues consideremos el no desechar el Antiguo Testamento porque todavía nos sigue reflejando nuestras propias conciencias. No desechemos lo que se dijo antes porque todavía nos llama al corazón y eso es bueno. El Espíritu Santo todavía llama a nuestro corazón. Obviamente no podemos simplemente confiar en eso o solamente confiar en eso. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de Cristo. La ley o los mandamientos, ¿no? El señalamiento de los mandamientos, lo único que nos dicen, eres malo y estás condenado. Eso es todo. No podemos seguir esos mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos mandamientos nos dejan el camino para la salvación que nos trae Cristo Jesús. Y entre todas las cosas, esto es algo que nosotros creemos, pero también cuando evangelizamos. Es muy importante esta enseñanza. Para evangelizar, lo primero que uno tiene que hacerle a la persona es mostrarle su condenación. Demostrarle que está condenado y separado de Dios y que no tiene esperanza. ¿Y cuál es su única esperanza? Solamente queda el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por Dios y es lo único que Dios ha dado al hombre. De ahí todas las otras religiones no tienen ningún medio de salvación, no muestran ninguna cosa. Hablan de la reencarnación y bueno, la reencarnación es nada más una especie de enseñanza, como que estuviéramos en una escuela. Pero la palabra de Dios es más que clara. El hombre está alejado de Dios, el hombre está alejado de Dios y por ende está condenado. Para eso sirve la ley, para eso sirven los profetas, todo eso nos expone. Ese es el mensaje que se expone. Y por ende, cuando nosotros evangelizamos es el mismo mensaje que tenemos que darle a la gente para que puedan encontrar su única esperanza, su único auxilio, su único alivio en Cristo Jesús y su cruz, ¿no? O sea, la sangre que Él derramó en esa cruz. Y es parte del gran problema que existe ahora. Porque mencionaban, pare de sufrir, pero hay otras iglesias, hay otras personas que ya hablar del pecado no les gusta, como mencionaba. Una iglesia que permite la fornicación o que simplemente dice, pues la fornicación no hay problema, pues entonces, ¿cómo va a evangelizar? Una iglesia que permite la drogadicción, pues entonces, ¿cómo va a evangelizar? Como iglesia. O lo que estamos viendo ya, personas ordenadas teniendo este intercambio de sexo, ¿no? O lesbianas, homosexuales. ¿Cómo pueden evangelizar? ¿Cómo están evangelizando? ¿Cómo están presentando a Cristo? Por eso es que están cambiando el mensaje. ¿Por qué están cambiando el mensaje? Porque les gusta lo malo. Porque les gusta lo malo, se han desviado a lo malo, eso es lo que prefieren y por eso han cambiado hasta el mensaje del Señor Jesucristo a permitir y a llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y consideremos entonces, así como con Josías, consideremos entonces que nuestro corazón se enternezca. Que nuestro corazón esté tierno, porque no se trata simplemente de decirle al Señor, Señor, te amamos, sino, Señor, la situación está mala. La situación está muy difícil. Pero yo no quiero ser así. Yo no quiero ser de esa forma. Yo no quiero vivir de esa manera.
Y les digo, ese es el remanente, por cierto, que es una idea que aparece desde el primer capítulo de Isaías. Ahí lo pueden leer, el remanente de Dios. El remanente es así, el remanente es aquel que no quiere ir con el mundo, sino quiere alejarse del mundo completamente.